Entró vestida como reina, con la mirada más altiva del país, y al primer actor que se le insinuó, lo fulminó con una sola frase: «Yo no me acuesto con principiantes». Así era María Félix. No solo rompía corazones, los exhibía, los aplastaba, y luego los borraba de su vida como si fueran polvo en el espejo. Hoy vamos a hablar de 9 hombres que cayeron rendidos ante la doña y terminaron despreciados, humillados o completamente ignorados. Ídolos de la música, el cine y el arte que pensaron que podían conquistarla, y terminaron siendo parte de su colección de trofeos rotos. Unos la amaron, otros la quisieron domar, pero todos acabaron escuchando el mismo veredicto: contigo no. Y lo más escandaloso no es que los haya dejado, sino cómo lo hizo y lo que dijo después. Porque si alguien sabía hacer del desprecio un arte, era ella. La boda fue de película, pero el matrimonio fue una guerra fría disfrazada de glamour. Jorge Negrete, el charro más admirado de México, cayó rendido ante María Félix cuando ella ya era una leyenda por derecho propio. Se casaron en Nueva York, rodeados de cámaras, aplausos y titulares que hablaban del romance perfecto, pero puertas adentro, la historia era otra. Él quería una esposa sumisa, ella quería un hombre que no le temiera. Ninguno cedió. Negrete era tradicional, celoso y se sentía amenazado por el brillo de María. Ella, en cambio, no toleraba que la quisieran reducir a señora D. Las discusiones eran constantes. María lo acusaba de querer opacarla. Él le reprochaba su frialdad. Y lo peor llegó cuando él cayó gravemente enfermo. Ella viajó a verlo al hospital, pero no para cuidarlo, sino para enfrentarlo una última vez. Cuando Jorge Negrete murió, María Félix asistió al funeral con una frialdad que escandalizó a todos. Se mantuvo erguida, sin lágrimas, con una expresión que decía más que cualquier discurso. El ídolo nacional fue enterrado con honores, pero también con el desprecio silencioso de la mujer que nunca logró controlar. ¿Y qué pasa cuando el hombre más rudo del cine mexicano se topa con una mujer que no le tiene miedo a nada? Emilio "el Indio" Fernández era conocido por su temperamento volcánico, su mirada desafiante y esa fama de macho indomable que usaba como escudo. Se obsesionó con María Félix desde el primer momento. La quería como protagonista de sus películas, como reina de su vida y como prisionera voluntaria de su carácter. Pero María no era de las que se dejaban encerrar. Le rechazó papeles, propuestas y promesas, dejándolo en ridículo una y otra vez. Él, furioso, intentó vengarse en el cine, retratándola en personajes altivos y fríos, mientras seguía rogándole en privado. Cuentan que le construyó una casa en Coyoacán, esperando que ella la habitara. María la visitó una vez, y nunca volvió. «No soy mujer de nadie», le dijo una vez, mientras él trataba de convencerla de que juntos serían invencibles. El Indio, que domó a tantas actrices, terminó doblegado por la única que no se dejó tocar. Y aunque colaboraron en algunas cintas, la herida de su rechazo fue algo que él jamás pudo disimular ni perdonar. ¿Quién dijo que los toreros no sangran por amor? Luis Miguel Dominguín, el galán español que coleccionaba mujeres como trofeos, pensó que podía sumar a María Félix a su lista. La conoció en Europa, la deslumbró con su acento castizo y sus historias de valentía en la plaza, pero cometió un error imperdonable. Creyó que María era igual a las demás. Intentó seducirla con gestos grandiosos y frases de conquistador. Ella, divertida, lo dejó hablar, pero cuando él pensó que ya la tenía, María lo fulminó con una frase que pasaría a la historia: «No me interesan los hombres que presumen de haber estado con muchas. Me interesan los que pueden presumir de haber estado conmigo». La frase le dio la vuelta al mundo del espectáculo y dejó al torero expuesto. Dominguín, humillado, intentó salvar su orgullo diciendo que había sido él quien la rechazó, pero nadie le creyó. María nunca negó el encuentro, pero sí negó el interés, dejando claro que para ella, un hombre que habla demasiado es porque tiene poco que ofrecer. Ese día, el torero cayó del pedestal, y ella, como siempre, se fue caminando con la frente en alto y una sonrisa de superioridad. María Félix y Diego Rivera eran dos monstruos sagrados en sus respectivos mundos. Él, el pintor más célebre de México. Ella, la actriz más admirada y temida. Cuando se cruzaron, él quedó fascinado. Le propuso pintarla desnuda, convencido de que podía capturar su esencia en un lienzo. Pero María no era una musa.
Era una fuerza. Durante semanas, Diego la persiguió con halagos y promesas de inmortalidad. Le ofreció retratarla como nadie antes. ¿Y qué le respondió ella? ¿Y quién te dijo que yo me quiero ver fea? La frase no solo cerró la conversación, también le dio una bofetada a su ego artístico. Él, acostumbrado a mujeres que se derretían ante su fama, se topó con una que no solo le dijo que no, sino que lo ridiculizó. A partir de entonces, la relación fue cordial pero distante. Ella lo trataba con una mezcla de respeto y burla. Él, herido, se resignó a observarla desde lejos, reconociendo en privado que nunca había conocido a una mujer que lo desarmara tan rápido. Y aunque Diego pintó a muchas, María fue la única que se le negó por completo y sin pestañear. Parecía el sueño europeo, joven, educado, guapo y francés. Jean-Claude Dufour fue el tercer marido de María Félix, y muchos pensaron que al fin había encontrado a alguien que la adoraba sin intentar dominarla. Pero con el tiempo, la historia se convirtió en una relación de poder completamente desequilibrada. Ella era la estrella, él, el acompañante. María se refería a él como mi marido número 3 o el que no tenía oficio. ¿Qué tan grave fue el desprecio? En una entrevista dijo sin titubeos: le enseñé a vestirse, a caminar y a comportarse. Cuando me cansé, lo regresé como nuevo. Lo convirtió en chofer, asistente, secretario y hasta decorador de interiores, pero nunca en igual. Dicen que Dufour la amaba profundamente y que aceptaba todo con tal de estar cerca. Pero para María, el amor sin admiración no valía nada, y a él, con el tiempo, dejó de admirarlo. Se separaron sin escándalo, pero el mensaje fue claro. En su vida, un hombre que no brillaba por sí mismo simplemente no tenía lugar. El francés se fue igual que llegó, en silencio, mientras ella seguía reinando con la misma frialdad elegante con la que lo borró. ¿Puede una mujer rechazar a un poeta bohemio, diplomático y amigo de artistas como Picasso y Dalí? Claro que sí, si esa mujer es María Félix. Renato Leduc fue uno de los primeros hombres en cortejarla, cuando ella aún no era la gran diva que el mundo conocería. Él tenía mundo, letras y fama de seductor, y no tardó en caer rendido ante su belleza feroz. Se casaron en lo que muchos consideran un arrebato impulsivo, más por juego que por amor. El matrimonio duró apenas unos meses y terminó con un portazo emocional. Renato, acostumbrado a mujeres que se derretían ante su intelecto, no soportó el filo de María, que no tenía paciencia para versos ni egos de escritor. Cuentan que ella lo abandonó en París sin explicación, y regresó a México sola, segura y sin arrepentimientos. Años después, Leduc escribió que el amor con María fue como tener una rosa entre serpientes. Ella, en cambio, nunca se refirió a él con seriedad. Más allá de decir que fue una locura de juventud, para ella fue un experimento fallido. Para él, un recuerdo que ardía más que cualquier poema. Fue uno de los integrantes más carismáticos del trío Los Panchos. Raúl Prado tenía una voz que derretía corazones y una sonrisa que conquistaba multitudes. Cuando María Félix lo conoció, se dejó envolver por su encanto musical y comenzaron un romance discreto, casi secreto. Él se ilusionó, ella se entretuvo, pero la diferencia de estatus era abismal y, para María, eso pesaba. El asunto duró poco. Unos encuentros, algunas promesas que nunca se cumplieron y después, la indiferencia. Prado llegó a hablar de ella con cariño, con esa nostalgia de quien sintió algo profundo. Pero cuando los periodistas le preguntaron a María por la supuesta relación, su respuesta fue demoledora. ¿Raúl quién? No lo negó con rabia ni con vergüenza. Lo negó con elegancia cruel, como si nunca hubiera existido, como si fuera una anécdota menor. Ese desplante marcó el tono de la historia. Él la recordaba con emoción. Ella lo borró sin dudar. ¿Tú crees que María realmente lo olvidó o simplemente no le dio el gusto de reconocerlo públicamente? Agustín Lara la hizo inmortal con una canción. María Bonita fue su declaración de amor, su súplica, su tributo. Él ya era una figura consagrada cuando la conoció. Ella, una mujer que apenas comenzaba a dominar todos los espacios donde entraba. Se enamoraron con intensidad, con versos y promesas. Pero ¿qué ocurre cuando el amor se convierte en obsesión? Lara era celoso, posesivo, inseguro frente al magnetismo de María. Ella, en cambio, necesitaba libertad y admiración, no cadenas disfrazadas de romanticismo. La relación se volvió un campo minado de reclamos y desaires. Él escribía canciones. Ella respondía con silencios. Él lloraba en piano. Ella reía en fiestas.
El día que se separaron, Lara quedó devastado. Nunca volvió a amar igual, al menos no con esa entrega. María, en cambio, seguía contando la anécdota con una mezcla de burla y nostalgia, como quien recuerda un capítulo que tuvo arte, pero no sustancia. María Bonita fue suya en la letra, pero nunca en la vida real. El hombre que la cantó como diosa fue, al final, solo un pasajero más en su trono de despedidas elegantes. Fue el único hombre que llevó su sangre, pero también uno de los más ignorados por su afecto. Enrique Álvarez Félix, hijo de María con su primer esposo, nunca logró ganarse el lugar que merecía en el corazón de su madre. Desde pequeño fue separado de ella y criado por familiares, mientras María construía su imperio cinematográfico. Años después, cuando intentaron reconstruir el vínculo, la relación fue tensa, llena de silencios, miradas duras y reproches no dichos. Enrique buscaba una madre. María ofrecía distancia. Se volvieron colegas en el mundo del espectáculo, pero nunca cómplices. Él se convirtió en un actor respetado. Ella lo trataba con frialdad, casi como si le recordara algo que prefería olvidar. Cuando le preguntaban por su hijo, María solía responder con frases ambiguas. Nunca lo negó, pero rara vez lo elogiaba. Y cuando Enrique murió, la reacción de ella fue tan controlada que muchos la consideraron gélida. No hubo homenajes públicos, ni lágrimas ante las cámaras. Solo el mismo estilo que usó con todos los hombres que alguna vez formaron parte de su vida. ¿Se puede despreciar a alguien que también fue parte de ti? Y ahí los tienes. 9 hombres que creyeron tener en sus manos a la mujer más deseada de México y terminaron tragándose su ego con sabor a derrota. Algunos le cantaron, otros le escribieron poemas, unos más le ofrecieron casas, cuadros y matrimonios, pero ninguno logró quedarse, porque María Félix no era para tenerla. Era para verla, admirarla y, si acaso, sobrevivirla. Unos dicen que fue fría, otros que simplemente fue más fuerte que todos ellos juntos. Pero lo cierto es que la doña convirtió el rechazo en una forma de poder. Y no perdonaba debilidad, dependencia ni cursilería barata. Ahora cuéntanos tú, ¿fue María una mujer adelantada a su tiempo? ¿O simplemente una experta en el arte del desprecio? ¿Habrías aguantado una relación con alguien como ella? ¿O habrías salido huyendo a la primera mirada cortante? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este video te hizo levantar una ceja o decir, ¡qué bárbara!, dale like y coméntalo, porque eso le dice al algoritmo que estas historias aún valen cada segundo en pantalla. Nos vemos en el próximo escándalo.